Bienvenidos, estimados estudiantes, a la capacitación de estilo Vancouver. ¿Cómo citar y referenciar con normas Vancouver? Esto aplica para tareas académicas, trabajos de titulación para la Facultad de Ciencias de la Salud. El contenido que vamos a observar es el siguiente, que son las normas Vancouver. Formato, su importancia, las citas, tablas, figuras y finalmente referencias. ¿Qué son las normas Vancouver? Es un conjunto de reglas y pautas que utilizamos en el ámbito académico para la presentación de trabajos científicos, principalmente en el campo de la medicina y ciencias de la salud. El formato se debe aplicar en la hoja A4, márgenes en todos los lados de la hoja de 2,54 centímetros. El interlineado es doble espacio en todo el documento. Tipo de letra Arial 12. Numeración de página, romanos hasta el índice de contenido y desde el resumen inicia la numeración en arábigos. Se debe insertar el número de página en la esquina superior derecha. La importancia de citar con normas Vancouver es que permite asegurar la integridad académica y promueve la transparencia de la investigación para evitar el plagio y contribuir en la construcción del conocimiento científico. Tenemos varios tipos de citas. La primera es cita directa o textual breve. Tenemos la regla y su ejemplo. Debe constar hasta 3 renglones, como lo podemos evidenciar en el ejemplo. Se inserta dentro del texto entre comillas, estas comillas al inicio y al final del texto. El número correspondiente se coloca al final, después de las comillas y antes del signo de puntuación, en el cual estamos evidenciando que la regla es la correcta. Para las referencias tengan en cuenta que se debe agregar apellidos e iniciales del nombre del autor o autores, título del artículo, el nombre de la revista, la fecha, el volumen, el número y la página de inicio y final en el artículo. La cita directa o textual extensa se compone de la siguiente manera. Se escribe sin comillas, es en un renglón aparte. Todo el texto contiene sangría de 1,27 al margen izquierdo. El tamaño de la fuente de este párrafo debe ser un punto menos que el texto normal, es decir, tenemos que aplicar Arial 11 y el número de la cita se escribe al final antes del signo de puntuación, el cual consta en este lugar. La referencia son apellidos e iniciales del nombre del autor, título del artículo, nombre de la revista, de qué lugar hemos tomado esa información, el año, fecha de consulta, el volumen con el número, página inicial y final del artículo y la URL. Estos elementos que acabamos de indicar son los que deben constar en su referencia. Tenemos la cita integral. Consta de apellido del autor, el cual forma parte del texto, el que estamos observando en este sitio. Luego va el número de la cita, el cual también se refleja en este lugar. Aplica para todos los tipos de cita. La referencia es apellido e iniciales del nombre del autor o autores, título del libro, de qué fuente hemos tomado, de qué lugar, la edición, la ciudad, la editorial, el año, la fecha de consulta, las páginas y en qué lugar hemos encontrado esa información. También tenemos la cita indirecta o la de parafraseo. Esto hace mención a las ideas de un autor, pero con propias palabras del investigador. Va dentro del texto, pero sin comillas, como lo podemos observar en el ejemplo. La numeración va al final, antes del signo de puntuación. El mismo consta en este lugar.
Las referencias son apellidos e iniciales del nombre del autor o autores, título del libro, la fuente de consulta, la edición, el lugar de publicación, la editorial, el año y la fecha de consulta, la página y la URL. Está en este lugar al final de la referencia. Tenemos también las citas múltiples. Cuando hay más de una cita, estas deben separarse mediante comas, la cual pues podemos observar la regla y está al final del párrafo, pero si fueran estas citas continuas, se menciona la primera y la última separadas, en cambio por un guión. Las tablas para realizar debe ir enumerada consecutivamente en el orden de la primera aparición del texto, acompañada de la palabra tabla en negrita, como lo podemos observar en el ejemplo. Luego va un punto, va un texto breve, después del número de tabla, es Arial 11 con interlineado de 1,5. Cuando la información de la tabla es tomada o extraída de una fuente externa, se menciona debajo de la figura y se coloca la referencia. En este caso, podemos observar que la nota estamos colocando la información pertinente. Si la tabla es de autoría de usted, no debe agregar el tipo de cita o el tipo de referencia. La numeración es arábigo de acuerdo al orden de aparición en el texto. En las tablas no se utilizan líneas verticales, únicamente las horizontales en una tabla. Las explicaciones sobre el contenido de la tabla se colocan al final con la palabra nota. Se puede especificar las abreviaturas no usuales, términos a detallar, entre otras explicaciones que sean útiles para esa tabla. Para ello también se puede utilizar símbolos como un asterisco, una cruz, etc. Para el contenido de la tabla siempre usted debe utilizar Arial 10 e interlineado de 1,5. Y en la referencia, igual los elementos que usted los había observado en la presentación. Las figuras. En esto debemos tener en cuenta que son gráficos, fotografías, diagramas, mapas y dibujos. Cada figura debe ir enumerada consecutivamente siguiendo el orden que aparece en el texto, acompañada de la palabra figura en negrita y el punto. Además, un texto breve o una descripción de lo que contiene esta figura. Cada información de la figura es tomada, cuando es tomada o extraída de una fuente externa, se debe colocar en referencias utilizando Arial 10 e interlineado de 1,5. Si la figura es de autoría propia, no se debe colocar ningún tipo de cita y referencia. La numeración es arábigo de acuerdo al orden que aparece en el texto. Las figuras se incluirán en las referencias si son tomadas de alguna fuente de información. Por ejemplo, un libro, una revista, internet, periódico, noticia, congreso, patente, conferencia, etc. Las explicaciones sobre el contenido de la figura se ponen en notas al final y para ello usted debe utilizar Arial 10 e interlineado de 1,5. Acá están pues lo que les habíamos indicado, que puede ir con símbolos para ir agregando más información debajo de la figura. Una vez que nosotros hemos colocado toda la información en el desarrollo del trabajo, también debemos agregar la lista de referencias. Para ello tenemos las referencias, se enumeran en el orden en que aparecen en el texto consecutivamente. Se menciona hasta 6 autores en el caso de que haya más de 6 y se le agrega la palabra et al. No use viñetas ni cursivas en las referencias. Además, debe utilizar Arial 12 y justificarlo. Si se cita una fuente en línea, se debe proporcionar la URL completa y la fecha de consulta. Los elementos para un artículo científico es el siguiente.
apellidos e iniciales del nombre del autor o autores, título del artículo, nombre de la revista, de qué lugar hemos tomado, el año, la fecha de consulta, volumen, número, página de inicio y final y sobre todo no se olviden de agregar la URL. Les dejamos los elementos y el ejemplo para tener en cuenta. Tesis en Internet. Para ello se necesita apellidos e iniciales del nombre del autor, título de la tesis, el contenido de dónde hemos tomado la información, qué tipo de tesis es este, lugar de publicación, la institución, el año, fecha de consulta y finalmente la URL. Y el ejemplo, pues, lo podemos observar que contiene todos los elementos antes señalados. Libro electrónico, los elementos como apellidos, las iniciales del autor, título del libro, la edición, el lugar de publicación, la editorial, el año, la fecha de consulta, el número de página y la URL. Asimismo estamos con el ejemplo y cumpliendo todos los elementos antes señalados. Revista impresa, para ello tenemos apellidos e iniciales del nombre del autor, el título del artículo, el nombre de la revista, el año, el volumen con su número, página de inicio y final del artículo. Y el ejemplo también con la información antes señalada. Libro impreso. Además, nosotros debemos tener en cuenta estos elementos como apellidos iniciales del nombre del autor, título del libro, la edición, lugar de publicación, editorial, año y número de página, el cual pues en este ejemplo están los apellidos y la inicial de este autor, el título del libro, el lugar de publicación, la editorial, el año y la página. Libro con autor corporativo. Los elementos son autor corporativo, título del libro, qué tipo de medio, educación, lugar de publicación, editorial, año, página y la URL. Para un sitio web tenemos los elementos que ya conocen, pues, que son principalmente los apellidos, las iniciales, título de la publicación, el lugar de donde hemos realizado la consulta, lugar de publicación, editor, año y fecha de consulta y finalmente la URL. Todos estos elementos están en el ejemplo. Una vez que nosotros hemos culminado de citar y referenciar, pues nosotros hemos colocado estos URLs del lugar donde hemos tomado la información para brindarles ejemplos claros y sobre todo que puedan ustedes entender para aplicar en su trabajo de titulación. La presentación no tiene ningún uso comercial, es únicamente para ustedes gratuitamente. Pueden seguirnos en redes sociales, estamos como @bibliotecutpl. Además, pueden inscribirse en los talleres gratuitos que damos los días martes a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 del mediodía y los jueves a partir de las 5 hasta las 8 de la noche. Les dejo aquí también unos links de interés que ustedes pueden acceder a ellos. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta que ustedes requieran, pueden acercarse al counter de biblioteca o ingresar al canal de teleasistencia y con gusto les ayudaremos. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.